La electricidad, ¿qué es? Es una forma de energía secundaria derivada de otras energías, la cual tiene una serie de magnitudes eléctricas que nos sirven para prever cómo va a ser su comportamiento. Se produce de diversas maneras, por efectos químicos y magnéticos. Transportar. Quien más, quien menos ya sabe cómo se transporta la energía eléctrica. Se utilizan cables eléctricos, también denominados conductores, y su uso. Su uso, a nadie se nos escapa que va desde un móvil hasta una plancha para producir calor o un ascensor con movimiento. Todo esto se tiene que controlar, pero no solamente cuándo debe funcionar o no un aparato, sino incluso cómo debemos proteger las personas que hacemos uso de esta electricidad. Para ello, para empezar a entender cómo es la electricidad, tendremos que hablar sobre el átomo, esta parte indivisible de la materia que está formado por un núcleo. Dentro de él se encuentran neutrones y protones, y orbitando, como se ve aquí, electrones. Estos electrones tienen una carga eléctrica, lo mismo que los protones. La carga eléctrica que tienen los electrones es de 1,602 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. También lo tiene el protón, esta carga eléctrica, solo que de signo contrario. El neutrón, sin embargo, es neutro. Cuando tenemos un átomo con exceso de carga negativa, como es este caso, si le colocamos un conductor, pasarían equilibrando los dos átomos. Pasarían electrones de este átomo, que tiene exceso de electrones, a este otro que tiene falta de electrones. Cuando hacemos esto, cuando estos electrones pasan a través de un conductor, si lo hacemos pasar a través de una carga eléctrica, en este caso una lámpara, esta luciría. Estos electrones activarían ese filamento. Llegarían aquí los electrones, pero tenemos que conseguir que estos electrones que llegan salten para mantener el circuito. Este elemento de conseguir que los electrones que entran aquí vuelvan aquí para mantener esta diferencia de potencial, esto lo hacemos, es lo que denominamos la producción de electricidad. Normalmente se utilizan en gran medida los imanes. Esta energía que nosotros gastamos con los imanes, haciendo girar estos imanes, moviendo estos imanes, es lo que denominamos fuerza electromotriz. Veamos aquí otro elemento de uso, de consumo. Tenemos esta lavadora que en un momento determinado nos produce movimiento y en otros momentos nos produce calor. Y tenemos que seguir manteniendo este circuito. Electrones que saltan a este punto y de este punto que les forzamos a que vuelvan a este otro. Bien, aquí ya tendríamos un elemento de producción de energía eléctrica, como sería esta pila, que tiene una fuerza electromotriz que obliga a que esta parte plana de la pila, que es la parte positiva, y esta parte saliente de la pila, que es la parte positiva, se mantengan durante bastante tiempo. Cuando conectamos a ambos polos de una pila un cable, estos pasan los electrones, pasan la intensidad de corriente, pasan a través de la lámpara, la cual luciría hasta llegar a la parte positiva. La carga eléctrica que tiene este punto le llamamos potencial A y la que tiene este punto potencial B. La diferencia de las dos cargas es VA menos VB, también se la llama VAB y frecuentemente V a secas. Aquí vemos tratar de simbolizar un poco la resistencia. ¿Ves? La intensidad eléctrica, los movimientos de electrones pasan a través de este filamento y que aquí tienen más dificultad de pasar los electrones. Estos electrones tienen dificultad no solamente en la carga eléctrica,
que tiene una resistencia concreta, incluso también por el cable. Dice, ¿y qué es la intensidad? Es el número de electrones que pasan por un conductor durante un segundo. Su unidad es el amperio y su símbolo es la A. Y se representa con una I. La resistencia es la resistencia que opone un conductor al paso de la intensidad, se mide en ohmios y su símbolo es la letra griega omega. Y el voltaje eléctrico, su unidad es el voltio y su símbolo es V. Y es la diferencia de carga que existen entre dos puntos. Aquí ya empezamos a sustituir los elementos que hemos ido dibujando por símbolos. Este sería el símbolo de una pila, la parte estrecha y larga sería la polo positivo, la corta y gruesa sería el polo negativo. Los electrones circulan al pasar por la lámpara, pero ocurre que aquí hay un interruptor, y este interruptor interrumpe el paso, no deja pasar los electrones. Por lo tanto, esta lámpara no luce en este momento. En este caso, que la lámpara sí que luciría porque el interruptor ha sido cerrado. De tal forma que pasarían los elementos por la lámpara, es decir, pasaría la intensidad de corriente, los electrones pasarían por la lámpara porque se lo permite el interruptor hasta llegar al polo positivo. En este caso, lógicamente, la lámpara luce. Este es un elemento de control que hablábamos al principio. Y aquí un resumen de las magnitudes eléctricas. La intensidad eléctrica, que es el número de electrones que pasan por un conductor en un segundo, que también se llama corriente eléctrica. Resistencia eléctrica es la resistencia que opone un conductor eléctrico al paso de la corriente eléctrica. Y la diferencia de potencial es la diferencia de carga que existe entre los dos puntos. También se denomina voltaje y se denomina tensión. Y aquí tenemos ya un circuito con símbolos. Este es un circuito eléctrico. Tenemos el símbolo de la pila, el símbolo de una lámpara y el símbolo de un interruptor, que a partir de ahora los circuitos eléctricos se representarán de esta manera. Y se le denomina circuito porque parte en un punto y llega a ese punto. Bien. Las magnitudes eléctricas. La intensidad es una magnitud. Su unidad es el amperio y su símbolo es la A. Y se representa por la letra I. La intensidad, por la I. La resistencia, su unidad es el ohmio y su símbolo es la letra griega omega. Y se representa por la letra R. Y el voltaje, su unidad es el voltio, su símbolo es V y se representa por la letra V. Tenemos que añadir a las magnitudes eléctricas la potencia eléctrica, que es la energía que se transmite en la unidad de tiempo. Este ascensor realiza el mismo trabajo subiendo desde este punto a este punto, pero si lo hace en un minuto, ha consumido más potencia que si lo hace en 2 minutos. La magnitud en electricidad es la potencia, su unidad es el vatio y su símbolo es la W y se representa con una P. Fórmula que nos da el valor es de la potencia, la tensión por la intensidad. De aquí encontramos o partimos ya con la ley de Ohm. La ley de Ohm es la principal ley de la electricidad y dice que en todo circuito eléctrico se cumple que la intensidad eléctrica es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Visto de esta manera sería, la intensidad es directamente proporcional a la tensión, es directamente e inversamente a la resistencia. Este
triángulo que vemos aquí, en el que en el vértice superior se encuentra la tensión, a la izquierda la resistencia y a la derecha la intensidad, es digamos, una especie de truco que se utiliza muy frecuentemente para ir directamente al valor que queremos calcular. Si queremos calcular la intensidad, tapamos la intensidad y nos da el valor directo, que es la tensión partido por la resistencia. Si lo que queremos calcular es la resistencia, tapamos la resistencia y esta es igual a la tensión partido por la intensidad. Si por cualquier motivo tenemos que calcular la diferencia de potencial, la caída de tensión o la tensión, tapamos V y sería R por I. Y aquí se ha acabado este primer vídeo.